importante de todo el rote, porque la insuficiencia cardíaca es la patología más prevalente en cardiología. Es más, es el principal motivo de internación, ya que la insuficiencia cardíaca es básicamente la falla del corazón, ¿ya? Es un estado en el cual ya el corazón no puede satisfacer las necesidades de, fisiológicas del organismo, porque ya está demasiado enfermo. Entonces hay disminución de la función del corazón, ¿no? En resumen, es la falla cardíaca, ¿ya? Cursa con disfunción ventricular, que usualmente mientras más disfunción hay, o sea, más enfermedad cardíaca y más problema del músculo, la fracción de eyección va a ser más baja. No quiere decir que no exista la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que eso lo vamos a ver después. Y evidentemente la capacidad de ejercicio, de esfuerzo y la clase funcional disminuyen en el paciente con esta patología. Viendo un poco la epidemiología, la insuficiencia cardíaca es el estadio avanzado de cualquier patología cardíaca. O sea, cualquier patología cardíaca, hipertensión, valvulopatías, infartos, enfermedades congénitas, pueden llegar a la insuficiencia cardíaca. Es por eso que este es el camino final de cualquier patología, ¿sí? Es, digamos, algo muy parecido a lo que hemos visto en cuanto a las miocardiopatías dilatadas, pero no siempre las enfermedades cardíacas van a llegar a la miocardiopatía dilatada. Pero la miocardiopatía dilatada sí va a llevar a la insuficiencia cardíaca. Entonces, este es el camino final de cualquier patología cardíaca, ¿ya? Ahora, es una patología con alta mortalidad, ya que menos del 25% de los pacientes con insuficiencia cardíaca sobreviven más de 10 años. Entonces, esa patología es mucho más mortal que el cáncer, que todos los tipos de cáncer, con los tratamientos actuales, siempre que se haga tratamiento, obviamente. Y es la primera causa de hospitalización debido a patología cardiológica. Bueno, lamentablemente ustedes no están viendo los hospitales, pero la mayoría de los pacientes que ingresan en el servicio de cardiología es debido a la insuficiencia cardíaca secundaria a cualquier descompensación, a cualquier patología inicial, ¿ya? Y obviamente, mientras más es la edad, más incidencia hay de insuficiencia cardíaca, porque, como vamos a ver, esto es un proceso fisiopatológico. Y es uno de los mayores gastos para el sistema de salud, incluso para el sistema de salud avanzado, ya que el paciente se reinterna constantemente y cada vez que el paciente se reinterna hay un gasto importante para compensarlo, no solamente en internación, sino en medicamentos, exámenes complementarios. Y obviamente para corregir o para mejorar las causas de la insuficiencia cardíaca muchas veces también es un gasto para el sistema de salud. Y los tratamientos nuevos para la insuficiencia cardíaca también son bastante costosos, incluso los medicamentos. Entonces, como hemos dicho, es la complicación de cualquier enfermedad cardíaca, ¿ya? Estadísticamente, las principales etiologías que van a llevar a la insuficiencia cardíaca son la cardiopatía isquémica, la cardiopatía hipertensiva, en nuestro medio la cardiopatía chagásica, las enfermedades valvulares también en nuestro medio, ya que todavía hay un alto índice de fiebre reumática y de valvulopatía reumática crónica. Y estamos empezando a ver ya las valvulopatías aórticas degenerativas, no solamente congénitas, el tipo de aorta bicúspide que se degenera, calcifica, sino también por degeneración aterosclerótica, es decir, por la edad. Y bueno, las miocardiopatías, ¿sí? De la cual la principal, como ya hemos visto, es la miocardiopatía dilatada. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología en resumen? Primero hay una causa, ¿sí? Puede ser hipertensión, por ejemplo. Entonces, si esta causa no se controla, va a haber desequilibrio entre la sangre que puede expulsar el corazón y las necesidades del organismo. Esto es básicamente la definición de la insuficiencia cardíaca. Entonces, en una hipertensión, por ejemplo, vamos a tener aumento de la poscarga.
y por lo tanto aumento del trabajo cardíaco y por lo tanto va a haber, se van a activar mecanismos de compensación para que el corazón trate de mantener este gasto cardíaco. ¿Sí? Estos mecanismos de compensación son varios. Primero, en la aceleración del ritmo cardíaco, ya que ustedes saben muy bien que el gasto cardíaco depende de la presión arterial versus la frecuencia cardíaca. Entonces, si tenemos disminución de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, en el caso de bradicardia, o en el caso de otras patologías, va a haber en los vasoreceptores, tanto renales como carotídeos, la señal de que la volemia es menor y por lo tanto hay que aumentar el gasto cardíaco y por ende se activa el sistema simpático y hay taquicardia. Va a haber vasoconstricción, va a haber retención de agua y sal, alargamiento de las fibras musculares del corazón, que es el mecanismo de Frank-Starling, que en un principio funciona y después posteriormente falla. Y va a haber hipertrofia inicialmente y luego fibrosis y dilatación. Entonces, una vez que estos mecanismos se limitan, o sea, ya no funcionan, vamos a tener ya la aparición de signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca, o sea, la descompensación. Se llama la descompensación. Entonces, dentro de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca hay tres sistemas claves. Uno es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona va a través de la angiotensina 1 y angiotensina 2, va a aumentar la vasoconstricción y a través de la aldosterona va a contribuir a la retención de agua y sodio y va a promover la fibrosis o remodelado cardíaco patológico, ¿sí? También vamos a tener otra clave de la fisiopatología, la activación del sistema nervioso simpático, que va a producir vasoconstricción y va a producir aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Ambos van a producir vasoconstricción y por ende también vasoconstricción renal. Y todo esto va a llevar nuevamente a la retención de sodio y agua, ¿sí? La retención de sodio y agua va a llevar a la presión de llenado cardíaco alto, por lo tanto se va a reducir más el gasto cardíaco y es un círculo vicioso que al final va a terminar en sintomatología, ya sea por bajo gasto cardíaco predominante o por retención hídrica predominante. Y esto es lo que justamente nos va a dar la sintomatología y el tipo de insuficiencia cardíaca semiológicamente que vamos a tener. La insuficiencia cardíaca evidentemente siempre es global, pero desde el punto de vista semiológico, digamos, didáctico, se clasifica en varios tipos. Bien, entonces, hay varias clasificaciones de la insuficiencia cardíaca, las cuales todavía se siguen utilizando la mayoría. Algunas son antiguas, otras son más recientes, pero se usan en nuestro medio todas estas clasificaciones, ¿sí? Entonces, obviamente la que se está usando y la que está recomendada por las guías es la clasificación por la fracción de eyección o por la AJCC, que les voy a mostrar. Pero algunas veces se clasifican como insuficiencia cardíaca aguda o crónica, ¿ya? Esto, la mayoría de las insuficiencias cardíacas son crónicas, ya que hay este mecanismo que les he mostrado antes de activación fisiopatológica, que no es inmediato, lleva un buen tiempo de enfermedad cardíaca no compensada o no corregida para que se llegue al estadio de insuficiencia cardíaca. Lamentablemente, la insuficiencia cardíaca, cuando aparece, quiere decir básicamente el fracaso del tratamiento de la patología cardíaca, ¿sí? Cuando es una valvulopatía y no cambiamos la válvula, por ejemplo, años y años y años, vamos a terminar con insuficiencia cardíaca. Pero si cambiamos la válvula oportunamente, cuando se debe, entonces posiblemente el paciente no termine en insuficiencia cardíaca. Y lo mismo para todas las otras patologías, ¿sí? La insuficiencia cardíaca aguda básicamente se da en contextos graves de patología que va a afectar al corazón de forma aguda, como lo dice. Por ejemplo, una tromboembolia pulmonar, que nos va a producir una tromboembolia pulmonar masiva, que nos va a producir una reducción importante del gasto cardíaco con aumento de la presión vascular pulmonar y por lo tanto una falla aguda. Otro ejemplo, por ejemplo, es el infarto agudo de miocardio extenso,
¿sí? O la ruptura de una válvula, por endocarditis, por ejemplo, por infarto, ¿ya? O el taponamiento cardíaco. Entonces, todas estas se van a afectar al corazón de forma aguda y grave. Y por ende, todavía se sigue usando esta clasificación. Bien. Luego, la siguiente es la clasificación de la insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. En realidad, la insuficiencia cardíaca es global, ¿sí? Salvo casos muy especiales. Como en el cor pulmonar, por ejemplo, predominantemente se tiene una insuficiencia cardíaca derecha. O en el infarto masivo, la ruptura de cuerda, por ejemplo, una insuficiencia mitral aguda por ruptura de cuerda tendinosa, vamos a tener una insuficiencia cardíaca aguda grave. O en la disección aórtica, por ejemplo, ¿no? Que es predominantemente izquierda. Pero esta clasificación más que todo es semiológica, ¿ya? En la insuficiencia cardíaca derecha van a predominar los datos de retención hídrica, como les voy a mostrar más adelante. Y en la insuficiencia cardíaca izquierda van a predominar los datos de bajo gasto, ¿ya? Básicamente para eso, para ver qué cosa está predominando. ¿Sí? Hay otra clasificación que es la clasificación de Stevenson, que también nos da un cuadro cartesiano de esto que ya les voy a mostrar. Luego, otra clasificación que se usa es con disfunción sistólica o con disfunción diastólica. ¿Ya? La disfunción sistólica es en realidad la baja fracción de eyección. Es decir, que hay disfunción en la expulsión o en la contractibilidad del corazón. En cambio, con disfunción diastólica, principalmente la disfunción está en la relajación del corazón, que se da, por ejemplo, una típica insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica es la miocardiopatía restrictiva. Y una típica insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica es la miocardiopatía dilatada, ¿sí? Esto va de la mano, digamos, con la clasificación de la insuficiencia cardíaca por la fracción de eyección, que es la que más se utiliza actualmente y la que las guías recomiendan utilizar, que ya les voy a mostrar, ¿sí? También algunas veces se puede clasificar la insuficiencia cardíaca con alto gasto y bajo gasto. Esto es en casos especiales. Las insuficiencias cardíacas de alto gasto, por ejemplo, son el cor anémico, cuando tenemos anemia muy severa, después el beriberi o la deficiencia de vitamina B, que ya se ve muy poquito, porque ya, digamos, esto se ve en zonas con mucha desnutrición, ¿no? En nuestro país tipo Norte Potosí, zonas desérticas, muy pobres, con mucha desnutrición, sí se puede ver esto. Obviamente se ve en países africanos mucho, pero ya en lugares donde por lo menos la gente come algo de carne, entonces ya la deficiencia de vitamina B12 es muy poco frecuente. Ahora, estos tal vez en algunos casos de pacientes con problemas gástricos atróficos muy severos o en pacientes muy vegetarianos, o sea, que son veganos, que no comen nada de carne, no vitamina 2, si no la suplementan, se puede dar, ya que principalmente esto se debe a la deficiencia de vitamina B, ¿ya? Y otra insuficiencia cardíaca de alto gasto es, por ejemplo, el corazón hipertiroideo, la crisis hipertiroidea. Espérame un segundín, vamos a aceptar. Bien. Vamos a seguir, perdón. Bien. Entonces, ahora están viendo la presentación de nuevo, ¿no? Bien. Entonces, digamos, lo de alto gasto, bajo gasto. La mayoría son de bajo gasto, ¿sí? Porque se da todo este sistema fisiopatológico, pero en esas tres excepciones, que son las más comunes, son de alto gasto. Bien. Y luego hay otra que se llama compensada o descompensada, que todavía se sigue utilizando, que no es lo más correcto de decir, porque en realidad se debería decir sintomática o con retención hídrica, o estadio C directamente, que ya está sobreentendiéndose que ya hay sintomática, ¿no? Pero descompensada y compensada se sigue utilizando todavía en el aspecto de que compensada es una insuficiencia cardíaca que no tiene, o sea, no ha empeorado los síntomas, no es que no los tenga, y no tiene datos de retención hídrica importante o de bajo gasto que han empeorado,
Y la compensada es la insuficiencia cardíaca que está, digamos, sin datos de retención hídrica o no ha empeorado el bajo gasto cardíaco. Entonces, todavía se sigue utilizando esto. En realidad, no se debería utilizar compensada o descompensada, sino crónica o reagudizada, ¿sí? Pero esto es una cosa que se utilizaba clásicamente y se sigue utilizando, y bueno, poco a poco hay que ir corrigiendo esta terminología, pero se acepta, ¿ya? Bien. Y ahora ya les voy a hablar de la clasificación con baja fracción de eyección o con fracción de eyección normal. Entonces, una de las que más se utiliza es la clasificación según la American Heart Association o la American College of Cardiology, que clasifica en 4 estadios. En realidad, la insuficiencia cardíaca, o sea, aquí el estadio A es alto riesgo de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Por ejemplo, una hipertensión, como dice el ejemplo ahí, ¿sí? La hipertensión, el paciente hipertenso sin ningún tipo de, de otra patología más que hipertensión está en estadio C. Ahora, muchas veces no se suele poner en las historias clínicas insuficiencia cardíaca estadio A porque muchas veces se asocia a la insuficiencia cardíaca cuando ya está sintomática. Sí, pero dentro de esta clasificación, ya que tenga riesgo de insuficiencia cardíaca, se podría poner estadio A según la AJCC. En el estadio B son pacientes que ya tienen problema estructural del corazón, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en la hipertensión, continuando con el ejemplo de la hipertensión, ya tienen hipertrofia cardíaca o trastorno de relajación o cardiopatía hipertensiva, en resumen, sin haber tenido todavía datos de sintomatología como tal de insuficiencia cardíaca, es decir, bajo gasto o retención hídrica. En el estadio C, que son la mayoría de los pacientes que ingresan a internación, ya hay síntomas, ¿ya? Es decir, disnea, retención hídrica, bajo gasto, etcétera, etcétera. Y por último, el estadio D, ya es una insuficiencia cardíaca refractaria que ya requiere tratamiento o intervenciones especializadas como inotrópicos, resincronización, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de los pacientes hospitalizados se encuentran en este estadio, en el estadio C o D, ¿ya? Usualmente este estadio no regresiona, ¿verdad? Porque podríamos tal vez regresionar de estadio C a D, pero como ven la flecha es unidireccional. No hay regresión. O sea, una vez que la insuficiencia cardíaca está sintomática, ya hay enfermedad cardíaca estructural y por lo tanto no podría regresar a un estadio A. Bien, y una vez que la insuficiencia cardíaca es refractaria, tampoco podría regresar a un estadio D. ¿Ya? Entonces, una vez que pasa del estadio B al C al D, ya no hay regresión, la flecha es unidireccional. Contrariamente a lo que pasa con la compensada, descompensada, o con la clase funcional, según la New York Heart. Bien. Otra clasificación que se utiliza normalmente, y es una clasificación muy correcta, es la clasificación en base a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Evidentemente, esta clasificación solo la podemos dar teniendo un ecocardiograma y midiendo la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. No podemos darla clínicamente, pero sí clínicamente podemos clasificar según la AJCC, ¿verdad? O según la New York Heart, que no es una clasificación de la insuficiencia cardíaca como tal, sino es una clasificación de la capacidad funcional. Pero si ya tenemos un ecocardiograma, podemos clasificarla en base a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es lo mismo que la insuficiencia cardíaca sistólica, ¿ya? Es decir, la fracción de eyección está menos del 40%. Esto básicamente se da por ejemplo, la miocardiopatía dilatada, por eso los dos temas se relacionan tanto. La otra es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, es decir, más del 50%. La mayoría de los que hacen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, por ejemplo, son los hipertensos, que terminan haciendo sintomatología de insuficiencia cardíaca, pero tienen una fracción de eyección mayor al 50%. Algunos isquémicos también. Hay dos subclasificaciones aquí, o sea, estas son las dos grandes, digamos, ¿no? Pero hay dos subclasificaciones, que es la insuficiencia cardíaca con fracción borderline, que está entre 41 y 49. Como verán, menos de 40 es reducida, más de 50 es conservada.
Pero ¿qué pasa entre 41 y 49? Es la fracción borderline. Es decir, que esto está pasando desde una insuficiencia cardíaca diastólica a una insuficiencia cardíaca sistólica. Y esto, la insuficiencia cardíaca sistólica, de hecho, es reflejo de que hay daño muscular, o sea, hay miocardiopatía más importante. Y también se puede clasificar como insuficiencia cardíaca mejorada, ¿sí? Cuando tenemos, digamos, una fracción de eyección de 20 y logramos con el tratamiento mejorarla a 42, digamos, ¿no? Entonces, aquí sí puede haber regresión. Usualmente no, bueno, puede mejorar encima de 50 algunas veces cuando hacemos un tratamiento realmente excelente. Entonces, en ese caso, la clasificamos como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada. Bien, entonces, en este caso sí, ahí puede haber un cambio de clasificación. En cambio, si la clasificamos directamente entre sistólica y diastólica, es sistólica y fin, y es diastólica y fin. No puede pasar de diastólica a sistólica. Ahí está el problema en este tipo de clasificación, ¿no? Porque si es sistólica, queda así. Sistólica quiere decir con baja fracción de eyección o con problemas básicamente en la contractibilidad. En cambio, la diastólica son problemas básicamente en la relajación del corazón, ¿no? Bien. Hay otra clasificación que es la clasificación de Stevenson, que también se utiliza y es correcta de utilizar, que nos da básicamente dos parámetros. Uno es la reducción del gasto cardíaco y otros son los datos de congestión. Esto más o menos es parecido a la clasificación de derecha o izquierda, pero con algo más de sentido científico, digamos, ¿no? Entonces tenemos un eje de abscisas y un eje de cartesianas. Entonces, por ejemplo, el paciente que solamente tiene, o sea, que ya está compensado en realidad, ¿no? Que no tiene datos de retención hídrica ni de bajo gasto, estaría en un Stevenson A, ¿no? Entonces, esto sería lo equivalente a la insuficiencia cardíaca compensada, es decir, no tiene datos de baja perfusión ni tiene datos de retención hídrica. Está en peso seco, se lo ha tratado bien y está sin datos de baja función. Entonces, en vez de decir insuficiencia cardíaca compensada, porque en realidad, como ustedes ven, la insuficiencia cardíaca ya es una descompensación de hecho, podemos utilizar esta clasificación poniéndolo en un Stevenson A, ¿sí? Que este es el compensado, el paciente que está andando, está tranquilo, está haciendo su vida, que no tiene edemas y que no tiene baja perfusión. En cambio, el paciente que empieza a tener retención hídrica solamente, es decir, lo equivalente a la insuficiencia cardíaca derecha, es el paciente que está tibio y húmedo, es decir, en el que predomina la retención hídrica, pero sin datos de baja función, baja perfusión. Es decir, ese paciente que está edematoso, que está con hepatomegalia, pero que su presión, por ejemplo, está bien, no tiene datos de disfunción renal, ni cianosis, ni palidez, ni nada de bajo. Entonces, este es el que predomina la retención hídrica, ¿sí? Entonces, esta es más científica, en vez de clasificar la descompensada o compensada, con clasificar la derecha o izquierda, es el paciente que tiene predominio de la retención hídrica. El Stevenson C es el paciente frío y húmedo, ¿sí? Este es el peor, porque este es el paciente que tiene muy baja fracción de eyección, que tiene bajo gasto y que posiblemente va a necesitar inotrópicos, ¿ya? Y luego está el Stevenson L, que es el paciente que tiene predominantemente bajo gasto cardíaco, que no tiene retención hídrica, pero que está hipotenso, que está oligúrico, que está con compromiso del estado de conciencia, que esto es lo equivalente a la insuficiencia cardíaca izquierda pura. Este paciente muchas veces no llega a retener a la retención hídrica porque es una cosa tan aguda que lo lleva al choque cardiogénico, por ejemplo, en un infarto masivo, ¿sí? En el cual la reducción es tan brusca de la contractibilidad por muerte de las fibras cardíacas que no llega a ser retención hídrica. Directamente va al shock cardiogénico y si no se corrige va a la muerte, obviamente, ¿no? Entonces, todos los cuadros de abajo son los cuadros más feos, ¿no? Y esta clasificación de Stevenson nos permite resumir todo lo que es derecho-izquierdo o compensado-descompensado. ¿Bien? Bueno. Ahora,
Esto no es una clasificación de la insuficiencia cardíaca, sino es la clasificación de la clase funcional, es decir, el paciente cómo está funcionando, ¿sí? Porque hemos visto en la definición que la insuficiencia cardíaca disminuye la capacidad funcional, o sea, la capacidad de ejercicio, la capacidad de actividad física, ¿ya? Entonces, esto se clasifica en 4. Y esta sí puede regresionar, ir de 1 a 4, ir de 4 a 1. La clase 1 es en la que no hay limitación, ¿sí? Pues el paciente puede hacer su actividad como cualquier otra persona, como si no tuviera la insuficiencia cardíaca. Este es el paciente, digamos, entre comillas, compensado, ¿ya? Que no tiene datos de retención hídrica, que puede subir 2 pisos, 3 pisos sin problema, que puede subir una cuesta sin agitarse, etcétera, etcétera. La mayoría de los pacientes están en clase 2, que sí pueden hacer sus actividades normales, pueden caminar, etcétera, etcétera, pero ya les cuesta subir 2 o 3 pisos por las gradas, por ejemplo. Ya se cansan, ¿sí? De igual manera están compensados, pero su capacidad funcional, como su nombre dice, ya está limitada. En la clase 3 ya son pacientes más delicados, que son ya los pacientes que han tenido múltiples internaciones o tienen capacidad de insuficiencia cardíaca avanzada, que solamente pueden hacer actividades mínimas, ¿sí? Se pueden vestir, se pueden peinar, pero no pueden ya caminar mucho. ¿Mm? Estos son la mayoría de los pacientes que se reinternan y se les disminuye los datos de congestión o de bajo gasto, pero una vez que egresan del hospital o están dentro del hospital pueden caminar muy poquito, pero por lo menos pueden hacer cierta actividad física. Y la clase 4 ya, de hecho, son pacientes que están en ortopnea, que no se pueden ni levantar, ¿ya? ¿En base a qué se define esto? No a la fatiga, ¿ya? No es que el paciente les diga, me canso cuando subo gradas. Tal vez yo también me canso porque nunca hago ejercicio, digamos, ¿no? Pero la capacidad funcional se define básicamente por la presencia de disnea. Entonces, lo que ustedes tienen que preguntar es, ¿le falta el aire cuando sube a gradas? ¿Se ahoga? Entonces, si le dicen sí, posiblemente está en la clase 2, ¿verdad? No es que se fatiga, porque hay pacientes que tienen muy poca actividad. Los ancianitos, por ejemplo, obviamente se van a fatigar de vestirse, pero no es porque tienen insuficiencia cardíaca o la clase funcional está reducida, sino simplemente porque ya no tienen músculos, ¿no? Porque están prácticamente en cama y se levantan apenas para ir al baño. Entonces, no es la fatiga, es la disnea. En base a eso tenemos nosotros que definir la clase funcional. Bien, ¿cuál es la clínica de la insuficiencia cardíaca? Lo primero que aparece normalmente es la disnea, lo más común además, o la disnea paroxística nocturna, ¿ya? Si el paciente se levanta buscando aire. Ese es el primer síntoma. Cuando ya el paciente les dice, en la noche ya me falta el aire, me despierto sin aire, es muy sospechoso de insuficiencia cardíaca. Y otro síntoma muy precoz es la nicturia. La nicturia, obviamente descartando problemas de próstata, ¿no? Si el paciente se levanta a orinar harto en la noche, entonces es posiblemente que esté teniendo nicturia y eso es un dato de que puede estar empezando una insuficiencia cardíaca sintomática. Otros síntomas son la congestión pulmonar, que se manifiesta por tos y semiológicamente se manifiesta por estertores crepitantes. Mientras más esté comprometido el pulmón, son más altos, que empiezan desde la parte inferior, o sea, de la zona infraescapular, hasta el ápex del pulmón o la zona clavicular, ¿sí? Que radiológicamente se muestran como el edema, la congestión pulmonar, esas imágenes algodonosas, que ya la vamos a ver en un ratito con más detalle, o el edema de pulmón. También, si tenemos datos de retención derecha, vamos a tener hepatomegalia, o sea, el hígado va a crecer de tamaño, se lo va a palpar más y además va a empezar a doler. Si empieza el paciente con la hepatomegalia, le va a empezar a doler la zona del hígado. Y eso no es que sea su vesícula, sino es que posiblemente está teniendo congestión hepática. Inicialmente, cuando la cápsula de Gleason se va estirando, que es lo que duele en el hígado, no es el hígado mismo, no es el parénquima, va a haber dolor, ¿sí? Y si esto es muy brusco, va a haber dolor importante. Una vez que ya la cápsula de Gleason está estirada y el paciente ya tiene congestión crónica, le va a doler menos,
¿Bien? Algunas veces esto incluso se confunde con gastritis, con pancreatitis, con problemas de vesícula, problemas pulmonares. Entonces ahí lo que hay que hacer es palpar el hígado. Y si ya tenemos gran congestión venosa esplácnica, entonces vamos a tener ascitis también, que básicamente la ascitis se da en pacientes que estén muy descompensados. El edema en la insuficiencia cardíaca, como vamos a ver, es normalmente ascendente, o sea, no va a aparecer una ascitis primero antes de que aparezca un edema en miembros inferiores, es al revés, ¿ya? Contrariamente a lo que pasa en los pacientes hepatópatas. Los pacientes hepatópatas algunas veces aparece primero la ascitis y después recién aparece el edema en miembros inferiores. También la insuficiencia cardíaca es ascendente. Bien, un síntoma típico de la ingurgitación yugular, que la ingurgitación yugular es reflejo de que hay aumento de la presión venosa central, porque hay un problema de manejo de líquidos, ¿sí? Entonces, la ingurgitación yugular o el reflujo hepatoyugular, que es una maniobra en la cual presionamos el hígado y la ingurgitación yugular aumenta, es muy común en la insuficiencia cardíaca con retención hídrica. Entre los datos de baja perfusión está la hipotensión, palidez y cianosis. El edema es característico, pero no todo edema es insuficiencia cardíaca. No todo edema es insuficiencia cardíaca. Es más, el edema es un criterio menor, ¿ya? Porque muchas veces dicen edema, no, es insuficiencia cardíaca, ¿sí? El edema puede ser por insuficiencia renal, puede ser por hipoproteinemia, puede ser por desnutrición, puede ser por celulitis, puede ser por un montón de cosas. Entonces, el edema característico de la insuficiencia cardíaca, en primer lugar, es bilateral. O sea, es en las dos piernas, ¿sí? Es ascendente, empieza en los piecitos y empieza a subir, ¿sí? Empieza en los pies, se hinchan los pies, y luego los tobillos, luego las rodillas, los muslos, hasta que al final ascitis y posteriormente edema de pared y anasalca, ¿ya? Es blando, o sea, da esto que se llama el signo de la fobia, ¿ya? Es generalmente indoloro, salvo que esté muy, muy hinchado, y algunas veces se abren las ulceritas porque se hincha demasiado la piel y pues empieza a abrirla, y ahí incluso empieza a resumar líquido, ¿sí? Es normalmente vespertino, o sea, normalmente aumenta en la noche y se tiende a resolver en la mañana. Y esa es la causa también de la tos, de la disnea paroxística nocturna, etcétera, etcétera, porque los líquidos tienden a reabsorberse en la noche, por lo tanto disminuye el edema, o sea, es hasta, normalmente es máximo en la noche y disminuye en la mañana, contrariamente al edema renal, que es mayor en la mañana y es predominantemente en la cara, ¿ya? Ahora, no quiere decir que no esté asociada una insuficiencia cardíaca y una insuficiencia renal, porque el riñón y el hígado, el riñón y el corazón trabajan de forma sincrónica. Es decir, una insuficiencia renal puede llevar a una insuficiencia cardíaca, lo que se llama síndrome renocardíaco, que es lo menos común, o una insuficiencia cardíaca puede llevar a una insuficiencia renal, que se llama síndrome cardiorrenal, que es lo más común. ¿Por qué? Porque hay disminución del gasto cardíaco y por ende de la perfusión renal. Y esa es una de las causas por las que se empieza a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces puede haber reducción del volumen urinario o llegando incluso hasta la anuria en pacientes que están muy complicados. Bien. Bueno, entonces, volvemos a lo de la clasificación. Esto es básicamente semiológico, ¿ya? Pero esto es para que entiendan un poquito siendo estudiantes. La insuficiencia cardíaca derecha tiene predominio de problemas de retención, es decir, ascitis, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, ingurgitación y el incremento de la presión venosa central, con nosotros ponemos una vía central y la medimos, ¿sí? En cambio, la insuficiencia cardíaca izquierda tiene datos principalmente de bajo gasto, cianosis, palidez, hipotensión y disnea paroxística o edema de pulmón, ¿bien? Bueno. Entonces, ¿cómo se diagnostica la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca en realidad es un síndrome, ¿ya? Es un síndrome. Como hemos visto, es el resultado de varias enfermedades. Y el diagnóstico es básicamente clínico. Lo único que ustedes necesitarían para diagnosticar una insuficiencia cardíaca es una radiografía de tórax, nada más. ¿Por qué? Fíjense, ahí hay los criterios de Framingham, que son criterios mayores y menores, ¿sí? Entonces, ese que muchas veces hemos visto nosotros, ese diagnóstico de insuficiencia cardíaca a descartar no existe.
O es o no es insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ahora, podrían salvar su honor poniendo insuficiencia cardíaca estadio A, tal vez, ¿no? De la AJCC, o sea que tiene un factor de riesgo, pero ustedes no está sintomática. Pero eso de la insuficiencia cardíaca descartar no existe, eso es realmente una aberración. ¿Por qué? Porque nosotros podemos diagnosticar la insuficiencia cardíaca clínicamente, viendo al paciente, nada más, ¿sí? Si no tenemos una radiografía, tal vez tengamos un criterio menor, mayor, no tengamos un criterio mayor, ¿ya? Pero los criterios mayores son los que se dan principalmente o casi exclusivamente por insuficiencia cardíaca y los criterios menores son los que se dan por otro tipo de enfermedades. Entonces, la disnea paroxística nocturna, la ingurgitación yugular, los estertores, no todos los estertores, tienen que ser estertores subcrepitantes bilaterales y ascendentes, porque hay estertores que son por problema pulmonar, ¿ya? La cardiomegalia, que se puede ver por ecocardiograma o por radiografía de tórax, destacando el índice cardiotorácico, que ya lo han debido aprender. El edema agudo de pulmón que se ve en la radiografía o está reflejado por los estertores crepitantes finos. El ritmo de galope o tercer tono o cuarto tono. El aumento de la presión venosa que se da por la presencia de ingurgitación yugular o el reflujo hepatoyugular. O la pérdida de peso de más de 4.5 kilogramos en 3 días de tratamiento diurético. Este puede ser un criterio mayor o menor. Normalmente se toma como mayor, ¿ya? Ahora, había la pregunta de cuándo se toma como mayor o como menor, depende, ¿sí? Si tenemos solamente, digamos, ingurgitación yugular y nada más, y el paciente disminuye de tratamiento, entonces podemos ya tomarlo como 2 mayores. Esto es algo medio confuso, pero usualmente lo tenemos que tomar como mayor. Puede ser mayor o menor, pero lo tenemos que tomar como mayor, ¿ya? Porque si no, hay una confusión, ¿no? ¿Lo tomo como criterio mayor o como menor? Y los criterios menores son los que pueden darse por otras patologías, no exclusivamente la insuficiencia cardíaca. Como verán, el edema es el primer criterio menor, o sea, edema no es igual a insuficiencia cardíaca, ¿ya? El edema se puede dar por muchas causas. La tos nocturna puede ser un paciente asmático, tal vez, ¿sí? La disnea de esfuerzo, lo mismo, puede darse por problemas pulmonares. La hepatomegalia por hepatitis, por enfermedades infecciosas, por cirrosis, por hígado graso, por medicamento, por exageración de medicamentos o alcohol, etcétera, etcétera. El derrame pleural lo mismo, ¿ya? El derrame pleural cardiogénico básicamente es bilateral. Cuando tengamos un derrame pleural bilateral, sí tenemos que sospechar de que es posiblemente una insuficiencia cardíaca o un derrame pleural derecho, ¿ya? Pero cuando tenemos un derrame pleural unilateral, hay que posiblemente, si no tenemos ningún otro criterio asociado, sea un derrame de otra etiología. Y la taquicardia que se puede dar por múltiples cosas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca necesitamos 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. Bueno, ya dentro de los exámenes complementarios que vamos a ver en la radiografía de tórax, muchas veces vamos a ver cardiomegalia, muchas veces, algunas veces el corazón puede estar normal cuando tenemos, por ejemplo, una miocardiopatía básicamente restrictiva o aguda, ¿ya? Entonces vamos a tener cardiomegalia y vamos a tener edema de pulmón, es decir, estas imágenes, que si ven y han visto COVID son muy parecidas a las del COVID, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, se llaman en alas de mariposa. Son imágenes algodonosas, es decir, como algodón de azúcar, que van desde el centro a la periferia. También el COVID normalmente están más periféricas, ¿ya? Van del centro a la periferia y son bilaterales, ¿sí? Y tienden a ir de abajo hacia arriba, es decir, como una mariposa. Por eso se llaman en alas de mariposa. Podemos tener esto que se llaman las líneas A, B de Kerley, también hay las A que son horizontales. Las líneas B de Kerley son lineecitas que van en las fisuras pulmonares y que nos reflejan el compromiso, o sea, la presencia de líquido dentro del pulmón, ¿ya? ¿Qué otros exámenes complementarios podemos pedir? Primero, obviamente, un electrocardiograma, si lo tenemos disponible, que ya está disponible en la mayoría de los lugares actualmente. ¿Qué nos da el electrocardiograma? Primero nos orienta a la posible causa, ¿no? Infarto, cardiopatía isquémica, hipertrofia de ventrículo, problemas valvulares, etcétera, etcétera. Y nos puede dar también la presencia de arritmias cardíacas o taquicardia, que ya nos da, bueno,
Obviamente no es necesario el electrocardiograma para diagnosticar taquicardia, tenemos que tomar el pulso nada más. Pero si tenemos una taquicardia sinusal, ya nos puede dar también sospecha de que hay insuficiencia cardíaca. También otras etiologías que nos puede dar son las isquemias o infartos, el Chagas, la tromboembolia pulmonar, ¿ya? Obviamente no son gol estándar para eso, es algo para el infarto, pero nos orienta a la etiología. Luego el hemograma, ¿por qué? Porque tenemos los pacientes que tienen eritrocitosis o anemia empeoran el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Y además van para ver si no hay infecciones asociadas, que es un factor que va, entre comillas, a descompensar la insuficiencia cardíaca. La creatinina y el nitrógeno ureico, porque ya acabamos de mencionar que el corazón y el riñón trabajan de forma conjunta, ¿sí? Entonces, muchas veces se va a asociar aumento de la creatinina y disfunción renal a la insuficiencia cardíaca o viceversa. Los electrolitos, por la misma manera, cuando hay una insuficiencia renal especialmente aguda, puede haber aumento del potasio, puede haber disminución del sodio cuando usamos diuréticos, y eso hay que corregirlo dentro del tratamiento. Además, el uso de diuréticos sabe muy bien que va a disminuir el sodio y el potasio, y eso también puede complicar el tratamiento. El hepatograma, porque el hígado del paciente cardiópata que está con congestión va a disminuir su función porque está congestionado. Entonces, los hepatocitos van a tener daño. Terminando, por último, en un cuadro similar a la cirrosis, que antes se llamaba cirrosis cardíaca. Entonces, sí hay daño hepático en la insuficiencia cardíaca por congestión porque están comprimidos los hepatocitos. Por ende, esto se va a reflejar en la disminución de las proteínas de albúmina, lo cual va a aumentar la facilidad con la que se forma el edema y va a influir también en los factores de coagulación. O sea, sí se produce una disfunción hepática en la insuficiencia cardíaca. El corazón es el órgano principal del organismo, entonces va a afectar a todos los otros, ¿ya? Llegando incluso a una disfunción orgánica múltiple o choque cardiogénico. Bien, bueno. Un examen que podemos pedir que sí es diagnóstico, es el único examen laboratorial diagnóstico de insuficiencia cardíaca, es el péptido atrial natriurético. Cuando se dan lugar a los mecanismos de compensación en la insuficiencia cardíaca, este péptido aumenta. ¿Por qué? Por la dilatación de las cavidades cardíacas. Entonces empieza a producirse más. ¿Para qué? Como mecanismo de compensación. Para hacer que el organismo expulse sal y agua. ¿Ya? O sea, es un diurético natural en realidad. Entonces, cuando este péptido esté elevado, más de 1000, nosotros ya te podemos decir que es una insuficiencia cardíaca básicamente descompensada. Y más de su valor, tenemos alta sospecha o diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Obviamente, como les he dicho, el diagnóstico es clínico, pero cuando tenemos una cosa así medio rara, digamos un derrame pleural solamente, pero que es bilateral, por ejemplo, entonces nos puede servir este péptido atrial natriurético para diagnosticar la insuficiencia cardíaca. Y también nos sirve para seguimiento de tratamiento, porque una vez que descongestionamos al paciente, entonces este péptido tiene que bajar su nivel, ¿sí? Porque ahí vamos a disminuir la congestión venosa en general. Otro examen que nos sirve es el ecocardiograma, que es esencial en cardiología, igual que el electrocardiograma, porque nos va a dar primero la clasificación, ¿no? Vamos a medir la fracción de eyección. Segundo, nos va a dar la dilatación del corazón, si hay miocardiopatía dilatada, restrictiva, si hay problemas valvulares, si hay hipoquinesia, aquinesia y varias cosas que nos pueden afinar el diagnóstico etiológico. ¿Bien? Bueno, el tratamiento. ¿Cuál es la escala de tratamiento? Para eso nos sirve la clasificación de la AJCC, ¿sí? Desde un estadio A, que es alto riesgo, pero sin síntomas, entonces tenemos que empezar a reducir factores de riesgo, ¿verdad? Obesidad, etcétera, etcétera. Ya o si tenemos hipertensión, por ejemplo, tratar la hipertensión. Ya en el estadio B, cuando tenemos ya una cardiopatía estructural, podemos empezar a utilizar el IECA y el ARA o los betabloqueantes en ciertos pacientes. Y el estadio C, que ya es, digamos, la insuficiencia cardíaca sintomática, los pilares de tratamiento son los IECA y betabloqueantes. Obviamente los betabloqueantes se tienen que usar en pacientes compensados o mínimamente que no tengan disfunción sistólica.
cuando están con retención hídrica. Se pueden usar en pacientes que tienen disfunción sistólica cuando ya están en peso seco. ¿Sí? La restricción de sodio y agua, diuréticos, algunas veces la digoxina, ya les voy a decir en qué usamos. Y podemos utilizar resincronización, revascularización. Hay que hacer un equipo multidisciplinario porque esto no es solo por parte del cardiólogo, tiene que haber el psicólogo, la nutricionista, el fisioterapeuta, los internistas, los neumólogos, etcétera, etcétera. Porque esta es una patología que, como han visto, afecta a varios órganos, ¿sí? Por lo tanto, el cardiólogo es bastante internista en este aspecto. Y en el estadio D ya tenemos que usar medidas especializadas, terapia de resincronización, inotrópicos, trasplante, o de última ya solamente medidas paliativas cuando ya llega a un estadio, no me gusta usar esa palabra, pero un estadio terminal, un estadio en el que ya no podemos hacer nada, refractario a total tratamiento, en el que no podemos hacer ni trasplante cardíaco. Porque también dentro del trasplante cardíaco existen ciertas condiciones, no se puede trasplantar a un viejito de 90 años, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces el tratamiento, las medidas generales, primero la dieta saludable, el ejercicio o rehabilitación cardíaca, la restricción de sodio, que es importante, ¿sí? Es decir, que coma menos sal el paciente, no nada de sal, sino menos sal, porque no va a comer nada de sal, entonces el paciente termina con hiponatremia, primera cosa. Y segunda cosa, si ustedes recuerdan en farmacología, la furosemida o los diuréticos usan el sodio para funcionar. Entonces, si tenemos hiponatremia, vamos a tener una pseudo resistencia diurética, ¿ya? La restricción hídrica es decir que el paciente tome menos líquido, que ya no tome sus sopitas, sino empieza a comer cosas más secas, que lo que se sugiere son 1.500 mililitros por día. El control del estrés y factores que puedan descompensar, ¿sí? ¿Cuáles son los factores descompensantes? Las infecciones, la anemia, las arritmias, etcétera, etcétera. Bien. El tratamiento farmacológico. Antes, usualmente, se daba la digoxina, ¿ya? Para todo. Ahora, actualmente, la digoxina está indicada solamente en pacientes que tienen baja fracción de eyección y que tienen fibrilación auricular. Hay un estudio, el estudio DIC, que espéreme, deme un segundito. Sí, tu clase está larga. Ya. Otro pilar de tratamiento son los diuréticos de asa, la furosemida, torasemida, etcétera, etcétera. O podemos utilizar también diuréticos tiazídicos. No se olviden que la furosemida tiene efectos secundarios a largo plazo, ¿no? Hipoacusia, puede haber hiponatremia también. Un pilar de tratamiento también son los IECAs, el enalapril, o los antagonistas de ARA2. Y los antagonistas de la aldosterona, que son en realidad tratamiento de segunda línea, pero se usa muy frecuentemente porque nos ayuda mucho a disminuir la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona y la retención de sodio y agua. Luego están los nitritos, ¿sí? Que nos van a ayudar a disminuir la precarga, algunas veces son útiles, especialmente en pacientes muy avanzados. Los beta bloqueantes son un pilar de tratamiento en la insuficiencia cardíaca, pero hay que tener cuidado con estos, ¿ya? Porque son inotrópicos negativos. Entonces, tenemos un paciente que está ya con bajo gasto, entonces darle un beta bloqueante lo va a empeorar. Y se tienen que empezar a utilizar las dosis más bajas posibles e ir titulando hasta donde tolere el paciente. En el caso de que el paciente tenga arritmia, fibrilación de alta respuesta, extrasístoles frecuentes, etcétera, etcétera, se pueden usar los antiarrítmicos. En el caso de que el paciente tenga fibrilación auricular, de hecho, hay que usar la anticoagulación porque ya que tenga insuficiencia cardíaca ya le da un CHA+VAS alto. Y en último caso, los inotrópicos,
cuando tenemos muy bajo gasto y también tenemos muy baja presión. Bien, otras terapias que podemos utilizar es la terapia de resincronización cardíaca, asociado o no a cardiodesfibrilador implantable, ¿ya? Especialmente en pacientes que tienen miocardiopatías, el corazón se vuelve arritmogénico, entonces empiezan a tener arritmias ventriculares muy importantes. Entonces, en este caso se tiene que usar el cardiodesfibrilador implantable. Y en pacientes que tienen bloqueo de rama derecha, rama izquierda, que ya les estamos haciendo el tratamiento máximo y siguen reinternándose, la terapia de resincronización es una cosa muy útil, especialmente en pacientes que son muy respondedores, ¿sí? ¿En qué consiste esto? En poner un marcapaso especial, en los que ponemos 3 cables, un cable en la aurícula izquierda, un cable en el ventrículo, este tiene un cardiodesfibrilador con resincronizador, por ejemplo, un cable en el ventrículo derecho y otro a través del seno coronario en el ventrículo izquierdo, a modo de disminuir o en realidad, a modo de resincronizar el corazón, porque ustedes saben que cuando hay bloqueo de rama izquierda hay una disincronía intraventricular, y por ende, con todo, encima, todos los factores que tiene la insuficiencia cardíaca, sumamos esta disincronía. Entonces, podemos corregir esta disincronía y a muchos pacientes les va muy bien con esta terapia, ¿ya? O sea, hay pacientes que son muy respondedores, que se estaban reinternando continuamente por insuficiencia cardíaca sintomática y una vez que se los resincroniza, prácticamente ya no se reinterna más o muy raramente. Entonces, una terapia de alta efectividad, pero en casos seleccionados, como les digo, bloqueo de rama izquierda, disincronía intraventricular y en los cuales ya se haya hecho el tratamiento farmacológico máximo. Bien, hay algunas novedades o nuevos fármacos dentro del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, uno de los cuales son los nuevos antagonistas de la aldosterona, que es la eplerenona, ¿sí? Que es mejor que la espironolactona. Todos estos, lamentablemente, salvo algunos, no los tenemos en nuestro medio, porque la espironolactona tiene ciertos efectos secundarios indeseables, como la ginecomastia, por ejemplo, ¿no? Luego, podemos usar también los péptidos natriuréticos, ¿ya? Si bien, paradójicamente, una vez que nosotros compensamos o vaciamos, digamos, el paciente o le disminuimos los datos de retención hídrica, el péptido baja, pero estos péptidos son diuréticos naturales. ¿Por qué? Porque su función es justamente hacer que se elimine sodio, ¿ya? Otro medicamento que es muy útil es la ivabradina. Como hemos dicho, la ivabradina es un inhibidor selectivo del canal IK de potasio y por lo tanto es un reductor de la insuficiencia cardíaca, pero sin ser inotrópico negativo. Muchas veces, tanto con los betabloqueantes como con los bloqueantes de canales de calcio, tenemos ese problema, que no lo podemos usar en pacientes descompensados porque son inotrópicos negativos, pero muchos pacientes están con taquicardia, digamos, sinusal muy importante y eso obviamente aumenta la demanda de oxígeno. Entonces, la ivabradina es un medicamento muy útil porque solamente reduce la frecuencia cardíaca sin tener ninguna influencia sobre el inotropismo, es un cronotrópico negativo puro. Entonces, es bastante útil para pacientes que están descompensados o que no toleran los betabloqueantes, ¿ya? Porque sabe muy bien que mientras mayor frecuencia cardíaca tenemos, hay mayor gasto cardíaco, mayor demanda de oxígeno y, evidentemente, eso nos puede descompensar la insuficiencia cardíaca. Otro fármaco que se está utilizando ampliamente, que no lo tenemos, sacubitril valsartán tiene una acción dual. Primero, el sacubitril es un inhibidor en la nepricilina. La nepricilina es la enzima que degrada los péptidos natriuréticos. Entonces, tiene más o menos el mismo efecto que infundir los péptidos natriuréticos y aumenta digamos, la natriuresis. Y el valsartán es un inhibidor de un ARA2 en realidad, pero que nos ayuda en la inhibición del sistema angiotensina-aldosterona, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y por lo tanto nos aumenta también la natriuresis. Este medicamento se utiliza en pacientes con insuficiencia cardíaca muy avanzada y obviamente como el valsartán es un hipotensor importante, inicialmente se ha utilizado dosis muy altas, pero los pacientes no lo toleraban mucho, entonces
Actualmente hay 3 dosis, que se empieza de la más baja y se va viendo a cuál es la dosis que va tolerando el paciente. Otro medicamento nuevo es el levosimendan, que es un agente sensibilizador del calcio. Como ustedes saben, la contractibilidad cardíaca es calcio dependiente. Entonces, este es en realidad un inotrópico positivo que hace que el calcio, que el miocardio sea más sensible al calcio y por ende aumenta la contractibilidad del corazón. Esto se usa en pacientes que tienen estadio D o muy complicados y que no toleran los inotrópicos como la dobutamina, etc. Y dentro de los nuevos inotrópicos, bueno, no es tan nuevo, es un medicamento que recién lo tenemos disponible en nuestro medio, es la milrinona. La milrinona es un inotrópico positivo que además nos produce vasodilatación pulmonar, lo cual es muy útil en nuestro medio porque muchos pacientes cardiópatas son muy hipertensos pulmonares, por la misma razón que les he nombrado en la clase del col pulmonar crónico. Esto es muy útil en pacientes posoperados, por ejemplo, en pacientes que ya tienen hipertensión pulmonar de base, que son muchos de los que tenemos nosotros acá en nuestro medio. Entonces, la milrinona es un inotrópico muy noble. Primero, no es tan arritmogénico como la dobutamina. Segundo, nos produce vasodilatación pulmonar y además nos produce aumento de la contractibilidad del corazón. Y por último, ya en pacientes que no tenemos nada más que hacer, podemos utilizar, se está utilizando la terapia génica, es decir, regenerar los miocardiocitos perdidos, que está todavía en experimentación. Y por último, el trasplante cardíaco o las medidas paliativas. Ya, el trasplante cardíaco todavía no se hace acá en Bolivia. Igual tiene sus condiciones, no se puede trasplantar a cualquier persona. Y por último, ya solamente cuidados paliativos cuando ya el paciente está realmente en estadio premorte, ¿no? Solamente ya darle comodidad porque esta es una enfermedad crónica e incurable. Lo que tenemos, ya no podemos nosotros curar una vez que el paciente entre en insuficiencia cardíaca. Lo único que se hace es controlar los factores, o sea, que pueda tener la calidad de vida la mejor calidad de vida posible. Aún así, a pesar de todo, hay algunos pacientes que llegan ya a un estadio muy avanzado en el cual ya no se puede hacer nada. Son los menos. Porque como ustedes han visto, hay mucho avance en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ya que, como ustedes saben también, la patología cardíaca es la principal causa de muerte en el mundo. Por lo tanto, de ahí releva la importancia de saber diagnosticar, identificar y tratar la patología cardíaca, por lo menos los factores de riesgo, para evitar que lleguemos a la insuficiencia cardíaca al final. ¿Bien? Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, comentario.